Hola, buenos días, feliz domingo, este día precioso y hermoso que el Señor nos ha dado. Les bendigo desde este lugar y quisiera compartir con cada uno de ustedes que nos están mirando a través de este medio, a compartirles la palabra del Señor que Dios ha puesto en mi corazón. En este día quisiera ir al libro de los Filipenses, capítulo 2, versículo 5 en adelante. Dice la palabra: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Algunas cosas que resaltan en este texto que quisiera compartir contigo en este día. Primera palabra que resalta en este texto es despojarme. Despojarme. Dice la palabra que Jesús se despojó, no se aferró. Dice la palabra que estando en la condición de ser humano, también se humilló. Pero lo primero que él hizo fue despojarse. Ahora Jesús, él venía del cielo, él era el mismo Dios del cielo, estando aquí en la tierra. Dice la palabra, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Hay dos cosas importantes que nosotros también tenemos que despojarnos para caminar en el propósito, en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Número uno, tenemos que despojarnos del peso. Número dos, tenemos que despojarnos del pecado. Dice la palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso, las cargas que nosotros estamos cargando, tenemos que en una constante ir a Jesús y entregárselas a Él. En una ocasión, un hombre en la carretera estaba pidiendo raite y una camioneta de repente se para, pero este hombre cargaba un costal y este costal estaba lleno de elotes. Entonces cuando él sube arriba a la camioneta, el chofer empieza a manejar aquel carro y de repente mira que este hombre está cargando aquel costal y se para y le dice: suelta el costal para que descanse. Y pareciera que nos da risa, ¿verdad? Pero a veces así también estamos nosotros en la vida, cargando con muchas cosas cuando Jesús nos puede hacer descansar. Yo te digo en este día, todas tus cargas ponlas en Jesús. Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2 dice la palabra: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay una carrera que tenemos por delante, hay una meta que cumplir, así como Cristo Jesús tenía una meta, tenía una asignación, tenía algo que cumplir aquí en la tierra.
así nosotros también tenemos una carrera por delante. Y el apóstol Pablo nos dice a través de revelación del Espíritu Santo que para correr esa carrera tenemos que correrla sin peso y también sin pecado. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Verso número 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual puesto en gozo delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El pecado también nos impide correr la carrera. Necesitamos despojarnos del peso y necesitamos despojarnos del pecado. Primera carta de San Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice la palabra: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, y no hay ninguna tinieblas en él. ¿De quién habla? Del Señor Jesucristo. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La pregunta es: ¿tú puedes tener comunión con cada uno de tus familiares? ¿Tú puedes tener comunión con cada uno de los hermanos en Cristo? ¿Tú puedes tener comunión con toda la gente que te rodea? Dice la palabra que si nosotros tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos, versículo 8, a nosotros mismos, y la verdad no está con nosotros, no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Versículo 9, dice la palabra que es necesario confesar para poder despojarme del pecado que me asedia, del pecado que constantemente me está saliendo al encuentro. Aquellos pensamientos que constantemente están en mi mente y me están atormentando, que solamente yo lo sé y Dios también lo sabe. Hay pecados que nos asedian constantemente. Dice el Señor que para poder despojarnos de ese pecado es necesario la confesión. Es necesario que confesemos nuestros pecados delante de Dios. Y dice la palabra: Él es fiel y justo, Él te entiende, Él es fiel, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Dice la palabra: Él es fiel y Él es justo, Él te entiende, porque estuvo en la condición de ser humano. Y dice la palabra: Él nos va a perdonar los pecados y limpiarnos de toda maldad. Es necesario limpiarnos de toda maldad. Vamos a regresar a Filipenses 2, donde dice la palabra: el cual siendo en forma de Dios, versículo 6, capítulo 2 de Filipenses, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Ya hemos entendido que tenemos que despojarnos del peso, pero también tenemos que despojarnos del pecado. Número 2, dice que Él, estando en la condición de hombre, se humilló. Así también Dios a nosotros nos pide que nos humillemos. ¿Qué es humillarnos? Humillarnos, en el diccionario encontré que quiere decir abatir el orgullo. El orgullo a veces no nos deja voltear para arriba. A veces el orgullo
dice yo puedo, yo lo voy a hacer, yo sí puedo, yo lo voy a lograr, el egocentrismo te lleva al orgullo. Y la palabra de Dios dice que nos tenemos que humillar. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Dice la palabra, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Note usted, dice la palabra que te necesito humillarme delante de Dios. Dice la palabra que también necesito convertirme de mis malos caminos y necesito entrar por el buen camino que es Cristo Jesús. Dice el Señor, yo oiré tus oraciones, yo oiré tu clamor y entonces perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Humillarse delante de Dios. La humillación me lleva a la obediencia. Santiago capítulo 4 y verso 10 dice la palabra, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 6 dice la palabra, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Quiere decir que si yo me humillo delante de Dios, si yo abato mi orgullo, ¿qué es abatir el orgullo? Reconocer quién soy y que necesito de Dios cada día para caminar en este mundo. Que yo no puedo caminar solo en este mundo. Le necesito a Él hoy más que nunca. Mateo capítulo 11. Versículo 28, dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que están cansados y trabajados, y yo os haré descansar. Dice el Señor, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Qué nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo con esta palabra? Para poder aprender de Él, necesitamos ser mansos y ser humildes. Un caballo, cuando recién lo bajan del monte, no es un caballo manso, es todo lo contrario. Es un caballo que no se deja arrimar, es un animal que no se deja domar. Entonces, cuando a este caballo se logró domar, podemos decir que es un caballo manso. Le podemos poner la silla, podemos montarlo y podemos empezar a caminar con él, podemos empezar a correr, y podemos empezar a enseñarle muchas otras cosas que tiene que aprender. Entonces podemos decir que este caballo es manso. Jesús nos está diciendo en esta palabra que para poder aprender de Él, necesito ser manso. Número 2, necesito ser humilde, así como Él fue humilde. La palabra humilde quiere decir reconocer quién soy, que de la tierra fui formado y a la tierra voy a volver. Necesito reconocer que solamente soy polvo y al polvo voy a ir a dar.
reconocer que necesito de Dios, reconocer que sin Él no puedo hacer nada. Jesús dijo, fuera de mí, nada podéis hacer, pero con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice la palabra, llevad mi yugo sobre vosotros. El yugo es un aparejo de madera que se le pone a dos animales. El buey representa esfuerzo, el buey representa trabajo. Los campesinos normalmente lo usan para arar la tierra, para surcar la tierra, para sembrar la tierra. Recuerdo cuando estaba pequeño, yo lo observaba en mi pueblo. En la ranchería se veía cómo se sembraba con estos animales. Jesucristo nos está invitando a ponernos su yugo. Dice la palabra que su yugo es fácil y ligera es la carga de Jesús. Normalmente el campesino pone un buey experimentado, uno que ya ha trabajado, uno que ya sabe lo que tiene que hacer. Pero al lado pone uno nuevecito, uno que no sabe nada, uno que no tiene experiencia. Te quiero decir que hace más de 2000 años Jesucristo estuvo en este mundo, caminó, venció al pecado, fue a la cruz y venció la muerte. Dice la palabra que leímos al principio, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Al tercer día resucitó y ahora mismo está sentado a la diestra del Padre. Pero Él te está invitando a que te pongas el yugo, a que camines con Él. ¿Sabe por qué? Porque Él ya caminó en esta tierra. Él sabe el camino de regreso. Él sabe a dónde te lleva. Él sabe que te lleva a la eternidad. Jesucristo dijo, voy pues a preparar moradas para que donde yo esté, vosotros también estéis. Él quiere darte lo mejor, pero quiere que camines con Él a diario. Él ya sabe cómo caminar en esta vida. Lo único que tienes que hacer es ponerte el yugo de Jesucristo. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Reconocer que le necesito. Reconocer que Él es Dios y yo soy un ser humano, que le necesito cada día. Reconocer que sin Él no voy a ir a la vida eterna. Le necesito a Él para caminar en este mundo. A Jesucristo ni te le adelantes ni te le atrases. Necesitamos caminar a la par. Ponte el yugo. En este día yo oro para que todo yugo que no es de Jesucristo se pudra y el yugo de Jesucristo se ponga en tu vida y camines a la par de Jesús. Cuando yo reconozco que le necesito, esto me lleva a buscar más de su presencia, a buscarle cada día a Él y invitarlo desde la mañana cuando amanece, decirle, Jesús, quiero caminar contigo, quiero conocerte más, quiero ser manso y ser humilde y aprender de ti. Es vivir para Dios, vivir para Él, servir a Dios con todo mi corazón. Filipenses capítulo 2, dice la Escritura, en Filipenses 2, versículo 3 y 4, dice la palabra, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás
superiores a Él mismo. ¿Cómo tengo que verte yo? Te tengo que ver como superior a mí. Porque si yo no te miro como superior a mí, no te voy a poder servir. Así ahí en tu hogar, a tus hijos, necesitas verlos como superiores a ti. Así también allí los hijos tienen que ver a los papás como superiores a ellos. Y viceversa, los unos a los otros, tenemos que vernos como superiores para poder servir los unos a los otros. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Yo tengo que ver la necesidad de cada una de las personas que me rodean. Tengo que aprender de Jesús. Jesús dice la palabra que Él se humilló estando en la condición de ser humano y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual dice la palabra, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así igual, persona que me estás escuchando, tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la vida, el consumador de la fe, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios mismo encarnado en un ser humano, quien murió, resucitó y está sentado a la diestra y viene por una iglesia limpia, pura y sin mancha. En este día, Él nos aconseja despojarnos del peso y del pecado, pero también nos aconseja humillarnos, reconocer quiénes somos. Número 4, servirle toda nuestra vida. Ahí donde estás, tú puedes servirle a Dios. Pero para servir a Dios es necesario despojarnos, es necesario humillarnos. Esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón y que quería compartir contigo. En esta mañana quisiera orar por tu vida. Padre, en esta mañana, Señor, yo oro, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y me acerco, Señor, ante tu presencia, por medio de esa sangre preciosa, Señor, que nos ha abierto ese camino vivo, Señor, para llegar hasta tu trono. En este día, Señor, buscamos, Señor, el oportuno socorro para cada persona, Señor, que nos está mirando, Señor, a través de este medio. Pido, Señor, que la docencia de tu Santo Espíritu se manifieste, Dios, en cada corazón y en cada vida. Que tu gracia sea derramada, Señor. Que tu amor, Señor, sea derramado. Y que tu presencia se manifieste constantemente en la vida, Señor, de cada uno de tus hijos. Declaramos tu bendición, Señor. Tu protección divina, Señor. Que ángeles acampen alrededor de ellos, los guarden, Señor, los cuidan y los defiendan contra toda acechanza del mal. Pido, Padre, que les provea, Señor, toda necesidad y que les supla, Señor, todo lo que ellos necesitan en el nombre de Cristo Jesús. Amén.